Ahora bien, le presenté las bases de datos y voy a regresar sobre este tema y voy por cada base de datos que vimos o casa editorial o buscador que vimos, descargar solamente una publicación es más que suficiente porque voy a tener como 6 para llenar después. Explicaré cómo se llena el cuadro Excel. Entonces empezó con la base de datos de acceso libre. Okay, le dije que globalmente PubMed y Cielo que funcionan mejor. Cielo actualmente, bueno, yo sé pruebas, no sé por qué no me abre nada. Así que voy a PubMed. Además te voy a poder enseñar algo. PubMed es más en inglés. Cielo era más español, lastimosamente. Vamos a ver aquí, biopolímeros. Siempre busco el mismo tema para ser coherente. Okay, aquí vamos a tener, bueno, varias informaciones. Aquí tenemos una gráfica de mis palabras claves. Puede ver que estos últimos momentos está como de moda. Y aquí hay una cosa que tengo que decir, es PubMed es más un buscador. Y muchas publicaciones también no son de acceso libre. Es accesible cuando se dice aquí free PMC article. Aquí, si dice free, es que free es gratuito, pues. Entonces aquí se puede tener esta se podría obtener también, esta también. Esta así, cuando está así, en free PMC article, está bien. Podemos acceder a estas publicaciones. Entonces digamos que me interesa. Ya, aquí es interesante, es Chemical Property, bueno, digamos que quiero así, porque tiene aplicación en agricultura, quiero esta. Aquí aparece ya resumen y muchas información, pero si quieren el PDF, puede dar clic sobre uno de estos dos links, no importa, es el mismo resultado. Y aquí yo tengo esta página que se abre, aquí tenemos PDF. ¿Puedo abrir el PDF? Ok. No, esperamos que descargue. Y lo vamos a guardar en la computadora, eso es bien importante. Aquí está. Te lo guardo. Ok, no, no voy a dejar aquí un documento directamente, si lo voy a encontrar. Entonces aquí yo tengo ya una publicación. Otra cosa adicional que hay que decir sobre PubMed. Regreso atrás. Espérame, aquí está. Donde busqué esta publicación, donde la encontré, aparece también otras publicaciones, artículos similares. Y lo mismo aquí puede usted ampliar su búsqueda porque son artículos relacionados, pues. Aquí lo mismo tenemos estos artículos, yo sé que estos son gratuitos. Es otra forma de encontrar otros artículos de manera rápida. Eso era para PubMed, que es una fuente más abierta que tenemos en la biblioteca. Otra posibilidad, base de datos por suscripción. Lo mismo aquí le dije que no todo es válido. Hay algunas que sí tienen relación con química. Yo lo que me interesa más, ¿dónde va a encontrar cosas? Seguro. Es Springer. Igual, lastimosamente, en inglés. Sin embargo, puedes siempre tratar de poner base de palabras claves con escribiendo en español, ¿no? Tal vez van a tener algo interesante. Ok, entonces busquemos eso, como siempre. Aquí tenemos varias cosas. Tenemos acceso a todo. Pero hay libros aquí también. Aquí puede ver Open Access. Ahí sí tenemos acceso. Cuando está en amarillo así, lo mismo, no tenemos acceso, como siempre. Aunque dice que pagamos, pero bueno, no es cierto. Bueno, aquí es un erratum. No me interesa, es una corrección de un artículo previo. Eso no es interesante. Aquí que tenemos Natural Mineral Coated by Biopolymers. Okay, no me interesa mediana, digamos. Y busquemos una publicación interesante. Bueno, aquí puede ver, son libros. Pero voy a ver que el candado está cerrado, así que no tenemos acceso a estos libros. Eso es un libro, pero sí tenemos acceso. ¿Ok? Pero yo quiero solamente artículos científicos. Podría elegir
El libro, que aquí podemos también elegir solamente libros, incluso voy a dar clic aquí. Aquí tenemos solamente artículos científicos. ¿Ok? No son libros ni nada por el estilo. Entonces miremos aquí otra vez si hay algo que me interesa. No veo muchas cosas interesantes. Bueno, ya aquí está. Biobase, ok. Y aquí solamente tiene download PDF. Bueno, vamos a guardar el PDF. Ok, aparece aquí. Aquí está la publicación. Te la guardo en la computadora. Otra vía que dije, pues, Google Scholar. Ok, entonces, un poquito voy a poner. Sí, tal vez lo vamos a dejar en español porque no encontramos en español todavía. Oh, ojo aquí, Google Scholar es muy similar a PubMed que vimos anteriormente. Hay un poquito de todo. ¿Eh? Hay publicaciones que gratuitas y otras que no. Es muy, muy similar, de hecho. De mi experiencia es que cuando tenemos aquí este pequeño signo PDF con una dirección a internet, esos son gratuitas. Y por lo general estas no son gratuitas. Pero de experiencia tal vez puedo equivocarme. Entonces usted tiene que decirme si me equivoqué. Y aquí, bueno, lo había ya visto eso, es una publicación que me interesa aquí, algunas potencialidades de la quitina y el quitosano para usos relacionados con la agricultura en Latinoamérica. Quiero esta publicación, así que la vamos a buscar. Y aquí directamente tengo esta publicación. ¿Ok? Ok, entonces la guardamos en la computadora otra vez. Eso era la segunda vía con Google Scholar. ¿Ok? Que se pone las palabras claves aquí. Y después tenemos las casas editoriales. Pues aquí le dije exclusivamente en inglés. Entonces lo mismo, voy a poner mis mismas palabras claves. Digamos que es algo que quiero investigar. Igual aquí le dije pues que tenemos este simbolito para buscar. Yo voy a ir directamente a publication para tener el nombre de la publicación, es omega, y ver si hay algo general sobre el tema. Ah, interesante eso, para absorber iones cobre 2. No. A veces es general y a veces muy específico. Yo prefiero siempre empezar con artículos más generales. Este puede ser interesante. Ujú. Este, ya. Ok, para absorción de dióxido de carbono, me parece interesante. Ok, lo guardo. Cheque. Después, Wiley, bueno, es la misma cosa. Biopolymers, mismo Kitosan. Aquí más sencillo, le dije Open Access directamente. Puff. Y aquí vamos a tener las publicaciones abiertas. Yo creo que vamos a tomar la que vimos sobre aplicaciones en medicina. Oh, no, esta. Current state of chitin purification and chitosan production from insects. Eso la quiero. Entonces es que globalmente, creo, extracción, ¿no? de la quitina y quitosano a partir de la cáscara, pues, de los insectos. La cáscara, ¿me entiendes? Y aquí yo tengo la publicación, la voy a guardar. Aquí está el botón download, ok. Y aquí la guardo en la computadora. Y después me queda Elsevier. Dice que aquí en la página de Elsevier tenemos ir a Find Articles, que nos manda a Science Direct. Y aquí mismo Biopolymers Kitosan. Y aquí que tengo, pues dice donde hay PDF, se puede descargar, si no, no. Pero no sé si tengo cosas interesantes aquí.
no hay muchas cosas interesantes. Vamos a ver, puedo seleccionar revistas, tipo de artículo. Ok, aquí es bien importante eso también para ayudar. Research articles son artículos de investigación. Lo que me interesa a veces son review. Reviews son más generales todavía. Y ver si hay una review que es accesible. Aquí tengo, voilà, y super para absorción. Absorción de metales y permite pues remediación de agua contaminada. Me imagino, no sé, estoy inventando, no leí la publicación todavía, pero vamos a guardar esta. Tenemos UPDF aquí, va a descargar PDF y va a aparecer el PDF, nosotros lo vamos a descargar en la computadora, si quieren, obviamente. Siempre las computadoras son largas. Bueno, no vamos a perder más tiempo, pero globalmente así ustedes van a buscar sus publicaciones. Aquí no, todavía no. Bueno, entonces corto aquí porque aquí aparece. Entonces lo mismo lo descargo y ya. Nos vemos para la próxima etapa.